Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast. Mi nombre es Valentina y el día de hoy junto con mis compañeras les vamos a hablar sobre un texto que parece un poco denso y pesado, pero en realidad toca a muchos, que nos afecta a todos, incluso sin darnos cuenta que es la historia de los conceptos y los conceptos de la historia de Reinhard Koselleck. Hola, mi nombre es Margarita Yanetti. Como dijo Val, aunque el título suena un poco denso, eh, la idea de este episodio no es aburrirlos con teoría ni con bla, 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 bla. Sabemos que eso no es lo interesante. La idea realmente es charlar y entender cómo el lenguaje influye en el mundo y cómo el mundo en sí va cambiando el lenguaje. Bueno, yo soy Ciari y confieso que al principio pensé como que, uy, esto es pura teoría. Pero cuando vas entendiendo te das cuenta de que cosas que prácticamente vemos todos los días. Yo soy María Camila de la Hoz y me parece impresionante porque te hace comprender palabras que se pueden utilizar de muchas formas, como pueden ser Estado, nación, libertad. Y yo soy Nicole Bonilla. Hoy, entre todos, vamos a ir compartiendo lo que comprendimos y discutimos en clase. Así que, si más preámbulos, vamos a ir. Arranca con una frase de Koselleck. No hay experiencia sin conceptos ni conceptos sin experiencia. Parece algo simple, pero en realidad cambia mucho cómo pensamos la historia. Porque no es algo que primero pase y luego inventemos la palabra, tampoco al revés, sino que más bien se dan ambas cosas al mismo tiempo. Vivimos experiencias a través de los conceptos que se van transformando con nuevas experiencias. Exacto. Y lo poderoso de esta idea no es que el lenguaje sea un espejo de la realidad. O sea, no es que las palabras sean etiquetas realmente. En realidad, las palabras crean realidades. Un concepto es como una cajita que guarda lo que ya pasó, pero también es una linterna que ilumina hacia el futuro. Bueno, el ejemplo más claro es la revolución. Durante siglos, la revolución significaba simplemente un ciclo como el movimiento de los planetas, que daba movimientos circulares y volvía siempre a su sitio. Algo que da, pero a partir del siglo XVIII se transforma y pasa a ser como un cambio radical, que rompía con lo anterior y se proyectaba hacia el futuro. O sea, la palabra cambia porque cambió también la forma en la que vivían. Algo parecido pasa con la palabra Estado. En latín, anteriormente, significaba estatus y tenía mucho más que ver con la cuestión de los estamentos, es decir, grupos sociales y entre otras cosas. Hoy en día las cosas han cambiado y con ello también la definición de la palabra Estado. Ahora no solo es una referencia a una clase social, sino que también tiene mucho que ver con un Estado de soberanía, una institución soberana. Y eso nos conecta también con una idea bonita que tenía Koselleck, y es que los estratos temporales de los tiempos. Ahora, es decir, cada concepto es como un fósil vivo. Tiene capas de significados pasados que no desaparecen de un todo en el presente y para el futuro, pero a la vez se abren nuevos usos y sentidos. Cuando usamos la palabra Estado, hoy también deja huellas que marcarán un después. Y aquí entran los conceptos fundamentales. Koselleck nos dice que hay ciertos conceptos sin los cuales no podemos pensar ni discutir de política o sobre la sociedad. Cosas como democracia, progreso, justicia, son como piezas del lenguaje que armamos con nuestra visión del mundo. Pero ojo, esos conceptos no son nunca neutros. Aunque sean llamados estables, siempre son polémicos, ya que cada grupo social le da un significado distinto. La política, movimientos sociales, cada movimiento social los interpreta a su manera, como por ejemplo la palabra libertad. No significa lo mismo que en la Revolución Francesa, ni lo mismo un liberal para un socialista. Koselleck también dice que la historia siempre hay que reescribirla porque los conceptos cambian y los hechos se interpretan distintos según el momento en el que los vivimos. Por ejemplo, lo que ahora significa crisis para nosotros, en el siglo XIX no es lo mismo.
algo impresionante que me pareció fue la diferencia entre en alemán que puede hacerse entre el concepto y mismo historia, porque historia es como un relato de los hechos y Geschichte es en sí los eventos que pasaron. Eso fue pues cambió más adelante en el siglo de las luces cuando la historia dejó de ser como solo un relato, sino que empezó a ser algo, empezó a ser un protagonista, empezó a ser un propio movimiento. El problema de ello y de todo esto es que también causa confusiones y conflictos. Porque si pensamos que el lenguaje es lo mismo que la realidad, estamos completamente erróneos. Corremos el riesgo de ideologizar la historia. Por eso, Kosellek recalca que siempre hay un desfase, una brecha que lo que pasó y cómo lo nombramos, nunca son lo mismo. Yo me quedo con que los conceptos son como puentes entre pasado, presente y futuro. Nos ayudan a conectar experiencias, pero nunca son neutrales. Siempre cargan intenciones, debates y hasta conflictos. Para mí, la enseñanza principal es que estudiar historia no es solo mirar hechos, fechas o personajes. También es preguntarnos por el lenguaje con el que contamos, porque ese lenguaje cambia y al cambiar cambia también lo que entendemos por historia. Bueno, yo rescato la idea de las capas en los conceptos. Me parece muy gráfico pensar que cada palabra guarda memorias del pasado, pero también abre expectativas para el futuro. Es como si cada palabra llevara consigo una pequeña línea de tiempo. A mí lo que más me marcó es esa idea de que cada generación reinterpreta la historia con los conceptos que tiene a la mano. Por eso la historia nunca se cierra, nunca es un libro terminado. Siempre estamos escribiéndola de nuevo. Y para mí, mi conclusión es que la historia y el lenguaje están profundamente unidos, pero no se reducen el uno al otro. Esa tensión, ese espacio entre lo que pasó y cómo lo decimos, es lo que mantiene viva la labor del historiador. Llegamos al final de este episodio. Esperemos que esta conversación los haya acercado más a OYSEC y que ya no escuchen palabras grandes como concepto o historia. Gracias de verdad por quedarse hasta aquí. Los invitamos a seguir cuestionando la historia y cómo se llegan a entender las palabras a través de esta misma. Los escuchamos en un próximo capítulo y Chao. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast. Mi nombre es Valentina y el día de hoy con mis compañeras vamos a hablar sobre un texto que parece un poco denso y pesado, pero en realidad toca muchos porque van a ser Pésame para leer y acá para Seriedad, hija, seriedad.